En un mundo digital, navegamos por tus redes para hacerte la mejor compañía. Radio Hashtag. Somos tendencia. Sean todas y todos muy bienvenidos a una nueva edición de Algo de Arte, un podcast en el que vamos a hablar de historia del arte, biografía de artistas, un poco de teoría, entre otras cosas que también me pueden ir pidiendo. Mi nombre es Florencia Pena, me pueden buscar en Instagram como mflorpe y los invito también a seguir a Radio Hashtag en todas sus redes, lo buscan con ese mismo nombre en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube. En esta nueva entrega les traigo otro suceso que también marcó un antes y un después, y esto no solo en la historia del arte, sino en lo que después se va a desarrollar como el diseño industrial y el diseño gráfico. Estoy hablando de la Bauhaus. La Bauhaus fue una escuela de arquitectura y diseño fundada en 1919 por Walter Gropius en Weimar, Alemania. La idea de esta escuela era recuperar los métodos artesanales en la actividad constructiva y de alguna manera comercializar productos de carácter artístico de una manera en la que todos puedan tener en su casa una pieza única, pero que no dejaba de ser construida en masa, ¿no? La escuela, uno de los principales ideales, estaba representado bajo la frase "la forma antes de la función", es decir, que buscaba el uso y la estética juntos, ¿no? Y bueno, como decía antes, que sentó las bases, las normas de lo que hoy por día conocemos como el diseño industrial y el gráfico. Esta escuela duró de 1919 a 1933, pero sin embargo tuvo varias sedes. Varias sedes se fueron mudando y también fueron cambiando los directores, los cuales también le fueron dando su impronta y también desdibujando un poco lo que había sido el inicio de esta escuela. La primera sede fue de 1919 a 1925 en Weimar. Después estuvo de 1925 a 1932 en Dessau y de 1932 a 1933 en Berlín. Y los directores fueron desde el 19 al 28, o sea, desde el principio hasta que se mudan de sede, Walter Gropius. Del 28 al 30, ahí ya en Dessau, Hans Meyer. Y del 30 al 33, Van der Rohe. En la primera etapa, la Bauhaus estaba muy concentrada en esto de recuperar los métodos artesanales, y para eso, si bien la escuela era una escuela de arquitectura y diseño, no contó con taller de arquitectura hasta que fue mudada a Dessau. O sea, los primeros años no contó con taller de arquitectura, porque la construcción estaba vista desde una manera más integral. Para que se den una idea, uno de los talleres fundamentales de la Bauhaus era el curso preliminar, en donde ingresaban los alumnos y ahí un curso de ingreso, digamos, ¿no? Se hacía una especie de filtro y se nivelaba también los conocimientos de los alumnos. Este curso de ITEL no era que, o sea, más allá de las bases, digamos, la forma técnica de dibujar o de programar me refiero a hacer un proyecto, ¿no es cierto? Más allá de eso, se buscaba como obtener la espiritualidad del alumno y sacar a flote sus dotes como
con los que fueron, digamos, ¿no? O sea, era muy, muy particular, se me fue la palabra, pero bastante interesado en el alumno como unidad y no como masa. Una de las cosas que pasaban en este taller de ITEL era que el profesor los esperaba con un piano y se hacía un ingreso a la sala de meditación para que los alumnos luego se puedan concentrar. Se les asociaba mucho el ritmo musical con las producciones que tenían. Y así un montón de otras cosas que también hacían que el alumno pueda explotar sus características propias y también tener como propuestas individuales, ¿no es cierto? También este taller tenía como misión liberar las convenciones al futuro miembro de la institución, o sea, también que los alumnos propongan nuevos talleres y que se involucren en su posterior formación, ¿no? Que era una escuela en la que el alumno y profesor se retroalimentaban todo el tiempo, ¿no? Después tenías talleres como el de teatro de Oskar Schlemmer, que además daba muralismo hasta que ingresa Kandinsky de profesor. Schlemmer daba un taller de teatro, como dije previamente. En el taller de teatro de Schlemmer pasaban cosas muy particulares, como se enfocaba mucho en la rítmica de los sonidos. Del taller de Schlemmer sale lo que es el ballet tárdico, que pueden buscarlo en YouTube y hay videos rarísimos, pero bellos de ver, y rarísimos porque no es a lo que estamos acostumbrados cuando hablamos de ballet o cuando hablamos de teatro. Hay una composición general en escena que se nutre tanto de el ritmo como del vestuario y de la escenografía, que ese era otro punto fuerte en este taller. Los alumnos se creaban sus propios vestuarios, se hacían las escenografías, y tanto el vestuario como la escenografía la atención estaba muy puesta en las formas geométricas esenciales. Eran trajes enormes, con mucha producción, justamente por esto. Además, el taller de teatro de Schlemmer era considerado muy importante dentro del programa por su naturaleza de actividad social, que combinaba diversos medios de expresión, decorados y vestuario. O sea, era una actividad bastante integral, por así decirlo, como vamos a ver en todos los talleres. Esto es una constante en la Bauhaus. Todo lo que sucede va a tener una mirada integral y va a ir un poco más allá del título del taller en sí, ¿no? Digamos, dibujo va a ser algo más que dibujo. Van a ver distintas maneras de explotar las características propias de los alumnos y también como buscar nuevas maneras de integrar el arte a la vida cotidiana. Recordemos que la Bauhaus en estos años está en plena época de vanguardias artísticas en las que todo el tiempo se estaban cuestionando cómo unir el arte y la vida. Esto era como lo que más les interesaba a los artistas vanguardistas, era buscar una manera de unir el arte y la vida. Después, como mencioné antes, que estaba Kandinsky. Kandinsky había sido parte de las reformas de educación en Rusia, pero se escapa de Rusia por la revolución. Iba a dar el taller de mural que antes daba Schlemmer. Y también va a dar clases con Klee, que daba un curso de diseño básico. Daba enseñanzas de formas elementales, se llamaba el taller. Muchos de estos talleres también consistían en buscar las formas elementales en la naturaleza
Y para este punto Kandinsky ya había publicado Punto y Línea sobre el plano, entonces eso era una base fuerte teórica que era decisiva para empezar un camino hacia un arte más intelectual y razonado, digamos, ¿no? Como muy teórico. De esta época de la Bauhaus van a salir muchísimas publicaciones de sus profesores. Había como un interés en que los profesores publiquen, en que estén investigando todo el tiempo, y de alguna manera un interés también por teorizar el arte y bajarlo al conocimiento público. Y en este taller también, como dije, que se llamaba Enseñanza de Formas Elementales, utilizaban el alma del objeto para esculpirla en tela con rasgos abstractos. Para esto se va a utilizar mucho el recurso de la línea, del plano, del punto. Por eso dije que también Kandinsky ya había publicado este libro. Y Klee en este taller va a hacer muchas anotaciones que van a ser los libros que se van a publicar posteriormente de él. O sea, realmente los profesores publicaban muchos libros, y sobre todo en esta primera etapa de la Bauhaus. Ahora ya en la segunda etapa, que fue como sus años de esplendor de la Bauhaus, se mudan a Dessau por una necesidad de un edificio propio. Y este edificio lo van a pensar desde cero, o sea, haciéndole buen uso a su nombre. La escuela se va a diseñar tanto estética como funcionalmente, y va a haber grandes incidencias del neoplasticismo por la manera en que construyen con cubos. Son modulares, son, por ejemplo, un edificio con mucha luz, con mucha entrada de luz, mucho vidrio, pensado justamente para la iluminación de los talleres. Va a tener paneles móviles. Va a haber en el mismo terreno un edificio para los alumnos. Después van a estar también los departamentos de los profesores, que también eran muy particulares. Eran como lo que hoy conocemos como un monoambiente, pero muy amplio y con paneles móviles en donde podían ir modificando el espacio. En estos años la Bauhaus, además de esto del planeamiento del edificio, en el que también forman parte de los alumnos, ¿no? Se ven, se toman en cuenta las necesidades que tenía la escuela, la parte estética y cómo de alguna manera ser vistosa, porque también la Bauhaus en estos momentos va a empezar a editar revistas, invitando a la gente a que compre sus productos. Van a ser productos los alumnos que van a vender. Van a hacer publicidad también. Se empieza a hacer publicidad a comercios, a productos externos. Y también algo muy importante que va a pasar en esta etapa van a ser las veladas de la Bauhaus, en donde se invitaba a la gente, digamos, que no formaba parte de la escuela, en una noche donde había teatro, música, y se iban haciendo el recorrido de la escuela y se presentaba, se vendía la escuela, digamos, y de esta manera también la escuela se autofinanciaba. Si bien contaba con un gran aporte de parte del Estado, la escuela se autofinanciaba con este tipo de actividades. Entonces, como dije antes, en esta etapa van a dejar un poco de lado todo lo que es la primera etapa más expresionista de la escuela y se van a volcar más al diseño gráfico, al diseño industrial. Van a volverse un poco más objetivos, digamos. Por eso decía que también hay una fuerte caracterización con el neoplasticismo, porque el neoplasticismo tenía esto del cálculo, del objetivo, del cubo, de la línea. En esta segunda fase
También va a haber como dije antes, que los alumnos comercializaban sus productos, va a haber un fuerte auge de todo lo que es muebles y accesorios de la Bauhaus, que es esto lo que van a vender. Una de las cosas que fueron influencia hasta el día de hoy es la silla de caño con cuero, muebles plegables, esto que habían implementado en las casas de los profesores y de los alumnos de paneles móviles también va a ser algo que va a quedar al día de hoy, mucho vidrio. Pero era como una inserción de la arquitectura en procesos industriales, ¿no? Cada mueble se construía y se pensaba como una casa. Y va a tener una fuerte presencia de la geometría todo el tiempo, aunque no siempre simétrica. En la tercera etapa, ya en 1927 y 1930, empieza lo que es la decadencia de la Bauhaus, porque entra Hans Meyer de director, que trató de vincular la problemática técnica y estética de la construcción con las organizaciones obreras. Acá es donde la escuela va a verse de a poco influenciada por la política. Recordemos los años, no es menor. Entonces, para Meyer, la casa debía responder a los modos de vida del morador, o sea, del que vivía ahí, y no a las aspiraciones estéticas del diseñador. Se tomaba mucho en cuenta la funcionalidad de la casa del habitante, ¿no? Como un planeamiento de la casa más personalizado. En 1928, o sea, poco después de que entre Meyer, Molinagui, que era uno de sus profesores fundamentales, porque aparece también en lo que fue el papel que presentaron, se me había ido, el papel que presentaron ante el mundo, por lo que fue vanguardia, digamos. O sea, uno de los fundadores de la escuela, se va a ir porque, según él, había una fuerte presión del comunismo entre los alumnos y docentes. O sea, ahí ya la escuela empieza a verse politizada, y eso también empieza a traerle problemas, porque recordemos que es los años en los que empieza a pisar fuerte el nazismo. Entonces ahí ya el gobierno empieza a recortar presupuestos, y en 1930 Van der Rohe, que asume como director, decide privatizarla, pero para esto se tenían que mudar a Berlín porque ya era insostenible la situación. Entonces en 1930 asume la dirección Van der Rohe y se mudan a Berlín hasta lo que va a ser en 1933 su cierre, y justamente por la Alemania nazi. Va a cerrar por la fuerte presión que recibía la escuela, además de haber sido totalmente abandonada económicamente. Ya era muy difícil sostenerla, y en 1933 va a cerrar. Había estado un año privatizada, en el 32 la privatizan, en el 33 cierra. ¿A qué me refería con que va a ir decayendo poco a poco? Porque a medida que cambiaban los directores, lo que había sido los fundamentos de la Bauhaus se van a ir viendo desdibujados. Para unos para bien, para otros para mal. Si bien los directores, los últimos dos, declaraban que ellos no veían politizada la escuela, y tampoco hacían hincapié en que los alumnos se involucren. Dentro de la escuela el clima no era el mismo. Profesores que se iban por estas razones. Nada, cosas que también, yo lo que también creo es que era muy difícil mantenerse al margen
en una situación tan efervescente como la que era una Alemania con el nazismo que se estaba asentando cada vez más. Digo, también es como los alumnos se deben haber empezado a involucrar en la política por ver como lo que se estaba acercando. Más allá de cómo cierra y de qué pasa en lo político y nada, lo que fue pasando y lo que llevó a cerrarla, me parece que nos dejó un legado impresionante la Bauhaus. Si ustedes hoy se ponen a buscar el tipo de muebles que se generaban, es muy probable que los reconozcan en su propia casa. Entonces, su objetivo se cumplió, ¿no? Que era esto de fusionar el arte con la vida. Entonces la gente empezó a comprar piezas únicas de arte como muebles y también van a tener una fuerte influencia en lo que es el diseño gráfico. Tipografías se van a hacer en la Bauhaus, un modelo de impresión de revistas, digo, lo que después también va a ser utilizado como los afiches que van a utilizar el nazismo. Muchas de las maneras en las que se publicaban esos afiches vienen de la Bauhaus. Si bien los afiches ya era algo que podemos ver en Rusia, la tipografía y el desplazamiento de las letras y la imagen en una página tienen mucho que ver con lo que fue la Bauhaus. Así que los invito a que si no conocen mucho de esta escuela, se hagan el favor de buscar esto del ballet tárdico, del ballet tárdico, de las construcciones, del diseño. Nada, que les invito a eso, a que se hagan un momento a disfrutarla, porque realmente fue un hecho histórico, más allá de que marcó un antes y un después, un tipo de escuela que, si no me equivoco, no se va a volver a ver en el tiempo, y en donde los profesores tenían muy en claro que también el feedback, digamos, la retroalimentación con el alumno era esencial, porque también de esa manera veían qué era lo que les interesaba aprender, entonces en consecuencia qué es lo que ellos debían enseñar, y tenía una manera como muy pensada a futuro en los que los alumnos se iban involucrando poco a poco, y después se convertían en profesores y generaban nuevos talleres. Digo, era como, no era un circuito cerrado, y eso me parece maravilloso. Los invito a que, si les gustó este podcast y lo quieren compartir con alguien que les pueda llegar a interesar, me lo hagan saber, me lo pueden dejar en los comentarios si lo están escuchando por YouTube, y si no, pueden también escribirme en mi Instagram, que es mflorpe. También ahí pueden dejarme qué temas les gustaría que se traten en este podcast, si les va gustando. También los invito a escuchar los episodios anteriores, que los pueden encontrar en Spotify o YouTube como Algo de Arte, o en el canal directamente de Radio Hashtag. Y también, ya que están ahí, se suscriben, siguen a Radio Hashtag y escuchan el resto de la programación, que la verdad está muy buena. Gracias por escuchar y nos escuchamos la próxima.